Buenos días, soy el doctor Jesús Macías y voy a presentar el tema de hemorragia de tracto digestivo bajo y proctitis, el algoritmo diagnóstico y terapéutico que realizamos en el Hospital General. Para esta sesión voy a hablar un poquito de manera práctica estos dos temas que pueden solaparse un poquito y que incluso la proctitis está incluida dentro del diagnóstico de hemorragia de tubo digestivo bajo. Para empezar voy a definir lo que son los conceptos de sangrado de tubo digestivo bajo. La melena es la materia fecal color negro fétida. Hay que recordar que requiere por lo menos 50 mililitros de sangre en el intestino y que requiere un tránsito aproximado de 8 horas. La hematoquesia es la deposición de heces sanguinolentas, ya sean rojo, vinoso o fresco, y que están mezcladas con las heces. Es importante recalcar que debe de ser, o que de manera clásica, la hematoquesia corresponde a sangrado tubo digestivo por debajo del ángulo duodeno-yeyunal o también de Treitz. Pero sin embargo puede haber hasta un 15% de hematoquesia de un origen por encima de este nivel. La rectorragia es la presencia de sangre en la ropa interior, en el papel higiénico o en el inodoro. Puede estar asociado o no a la defecación. Generalmente no está mezclada con las heces, sino cubriéndolas, y puede o no tener coágulos. Faltó definir aquí, el sangrado oculto se puede definir como tal aquel que no se observa en las heces y que por lo menos o la cantidad es menor a 50 mililitros por día, y generalmente es de origen por encima de la flexura esplénica y no puede ser detectada de manera macroscópica. Pues para sangrado tubo digestivo bajo, la verdad es que hay múltiples causas, ya las vamos a abordar con el tiempo, pero me voy a enfocar particularmente en las más importantes. A nivel anual se presentan de 30 a 160 casos por 100.000 habitantes. Tiene una prevalencia que va aumentando con la edad, considerando una edad promedio de 65 años. Y a nivel internacional, pues se ha visto que ha aumentado la incidencia. Sin embargo, no hay estudios recientes en cuanto a la incidencia, bueno, en cuanto a la epidemiología de la hemorragia de tubo digestivo bajo. La mortalidad por lo general va de un 2 a un 4% y generalmente tiene una evolución más favorable que la hemorragia de tubo digestivo alta. El sangrado digestivo bajo cede espontáneamente en la mayoría de los pacientes, de un 75 a un 80%, y es muy raro que se presente como un sangrado tubo digestivo masivo. Solo en el 1% de los casos podemos presentar este cuadro. La etiología es muy variada, no hay estudios como tal en base a la epidemiología y mucho menos en México sobre la epidemiología del origen del sangrado tubo digestivo. Pero en algunos artículos que estuve revisando, la enfermedad diverticular es de las más frecuentes, llegando de un 20 a un 55%, y la angiodisplasia también de un 3 a un 12%. A nivel anorrectal, dependiendo de las series, hay series que lo consideran desde un 4 hasta un 86%. Entonces, como les digo, la epidemiología es muy variada. Algunas otras causas también relativamente frecuentes: el divertículo de Meckel, colitis infecciosa, colitis isquémica inflamatoria, proctitis por radiación y neoplasias. Este es un artículo realizado en Europa que es multicéntrico, aproximadamente 110 servicios de urgencias hicieron una estadística de manera descriptiva únicamente, observacional y prospectiva, sobre cuáles eran las causas de sangrado tubo digestivo bajo que llegaban al servicio de urgencias en 110 servicios de urgencias durante 4 días. Este estudio reporta que tiene una incidencia, el sangrado tubo digestivo, de 93 casos en 100.000 habitantes y corresponde al 0.32% de la consulta de urgencias. Es relativamente raro. Sin embargo, tiene una mortalidad alta de hasta un 5%. Los diagnósticos que concluyen al final son 107 pacientes
de los cuales la mayoría eran diverticulosis, que es un 22%, colitis isquémica, infecciosa, inflamatoria, no la definen y no la separan, pero la reportan hasta en una incidencia del 28%, la angiodisplasia en 4%, cáncer en 9% y anorrectal 17%, bastante alto. Sin embargo, corresponde igual el sangrado tubodigestivo alto o de un origen alto hasta un 12%, lo que corresponde igual como el resto de la literatura. Y no encontraron la causa en 7% de los pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un paciente que ingresa por sangrado tubodigestivo bajo? Es importante la semiología, obviamente por el inicio, el factor desencadenante, pero hay que enfocarnos en el tipo para definir realmente qué tipo de sangrado tubodigestivo presenta, si es melena, si es hematoquesia, si es rectorragia, y la cantidad, ya que la cantidad va a definir el estado hemodinámico en gran parte de las ocasiones. A preguntar de manera intencionada si hay dolor o no hay dolor abdominal, la pérdida de peso y los cambios en el hábito intestinal. La inestabilidad hemodinámica es algo que debemos preguntar de manera inicial en cualquier paciente con sangrado, y ya que esta se asocia a mal pronóstico. Hay varios factores que están relacionados con y están definidos en múltiples artículos. Incluso Lisa Strait desarrolló una escala de validación para ver cuántos factores de riesgo presentaban y en base a eso clasificarla en el riesgo, ya sea bajo, moderado o alto, para requerir cirugía, para requerir transfusiones de sangre o que van a presentar resangrado. ¿Qué factores son los que se asocian a mal pronóstico? La frecuencia cardíaca mayor a 100, la tensión arterial sistólica menor a 155, la presencia de síncope, la ausencia de dolor abdominal, el sangrado presente en las primeras 4 horas de evaluación, el uso de ácido acetil salicílico o anticoagulantes, que el paciente tenga 2 o más comorbilidades y que el sangrado que tenga un sangrado durante un internamiento por otras causas. El sangrado masivo es definido como tal, como un sangrado que persiste durante las primeras 24 horas de admisión y que requiere la transfusión de 2 o más concentrados eritrocitarios, o aquel que presenta una disminución de un hematocrito de un 20%. Estos pacientes hay que tener bastante cuidado, ya que pueden presentar resangrado, pueden requerir reanimación, ingreso a terapia o a cirugía. A nivel, ¿cómo vamos a realizar la exploración física del paciente? Pues ver el estado general del paciente, los signos vitales, la palidez, buscarla de manera intencionada. A nivel abdominal, pues en base al interrogatorio, buscar intencionadamente tumores, ascitis, visceromegalia, dolor. Y a nivel anorrectal, pues buscar abscesos, fístulas, cicatrices, tumores y hacer el tacto rectal en busca de manera intencionada, de la causa. Si la patología es anorrectal, la anoscopía y la rectosigmoidoscopía rígida tienen un buen rendimiento diagnóstico. Sin embargo, si la patología no es anorrectal, la verdad es que la anoscopía y la rectosigmoidoscopía tienen un rendimiento muy bajo, que está descrito, hasta de menos de un 10% de rendimiento diagnóstico. Pero a todos los pacientes, de ser posible, poder realizarle ambos estudios, o de preferencia únicamente la anoscopía en base pues a la clínica. En algunas revisiones y de manera clásica, algunos autores sugieren la colocación de una sonda nasogástrica para descartar el sangrado digestivo alto. De hecho, la mayoría de los algoritmos lo considera como prioritario. Sin embargo, bueno, pues hay estudios. De hecho, Rocky en el 2017 estudió en 140 pacientes de manera prospectiva y aleatorizada qué rendimiento tenía la sonda nasogástrica. Observó que comparando los pacientes que tenían sangrado digestivo bajo y les ponían sonda nasogástrica contra los que no, vieron que realmente no hay una
no mejora la capacidad predictiva del médico, no afecta los resultados e incluso se asocia a complicaciones la sonda nasogástrica hasta en un tercio de los pacientes. Entonces, habrá que considerar si es candidato a nuestro paciente o no la colocación de una sonda nasogástrica en caso de duda. Pero bueno, pues, ¿con quién vamos a sospechar un paciente que tenga un origen alto? En los pacientes que tienen hematoquesia, aquellos que coexisten con melena, aquellos pacientes que son jóvenes o que en los laboratorios encontramos una relación de buncreatinina mayor a 30 o de ureacreatinina mayor a 100. En estos pacientes, pues podríamos considerar la colocación de una sonda para descartar sangrado tubo digestivo alto como causa de hematoquesia. ¿Qué estudios complementarios vamos a realizar en nuestro paciente que llega al servicio de urgencias o a la consulta? La colonoscopía generalmente es el estudio de primera línea, ya que es útil para identificar el sitio de sangrado, tiene un buen rendimiento diagnóstico en las primeras 24 horas, se habla hasta un 86%. De hecho, la ASGE recomienda realizar la colonoscopia en las primeras 8 a 24 horas. Sin embargo, tiene requisitos. El paciente requiere estar con una estable hemodinámicamente y además requiere una preparación intestinal, generalmente rápida, 4 o 5 horas previas al estudio. Sí se asocia a complicaciones, no es un procedimiento inocuo y lo reportan de un 0.3 hasta un 1.3%. Generalmente estas complicaciones no son tanto asociadas al procedimiento en sí, sino más a la condición clínica del paciente. Este es un estudio donde comparan la colonoscopia de urgencia en un paciente con sangrado digestivo bajo de manera electiva y de manera urgente. Urgente definido como 24 horas al ingreso y electiva pues posterior a este fecha. La verdad es que no hay diferencia en si realizarla de manera urgente o electiva en cuanto al rendimiento diagnóstico, en cuanto al terapéutico, en cuanto al índice de sangrado, eventos adversos y mortalidad. Realmente la tasa de incidencia es similar, realmente no hay diferencia. Dependerá más de la disponibilidad de la colonoscopia en nuestros hospitales. La colonoscopia, bueno, definitivamente ya dijimos que es un estudio de primera línea, pero pues también la ventaja que tiene es terapéutica. No hay, en base a los estudios que se han realizado, no hay una diferencia entre qué tipo de técnica utilizar para control de sangrado. Evidentemente va a depender de la causa, del diagnóstico y de la experiencia del endoscopista. Aquí, bueno, podemos observar pues la utilización de argonplasma para la coagulación de una angiodisplasia, la ligadura de una banda para un sangrado de un pólipo, o el clipaje de sangrado post-polipectomía. Realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la utilización de cada uno. ¿Qué otro estudio le podemos realizar a nuestro paciente si no tenemos la colonoscopía? Le podemos realizar una angiotomografía o angioTAC también llamada. Tiene una buena sensibilidad de un 84%, una especificidad de un 96%. Tiene la ventaja de que no es invasiva, es rápida, accesible y te da un detalle anatómico. La cantidad de sangrado que detecta es de aproximadamente 0.3 a 0.5 mililitros por minuto. Sin embargo, tiene la desventaja de que es no terapéutica, que requiere el uso de contraste y se va a radiar el paciente, y que su rendimiento diagnóstico es mayor y debe de realizarse precisamente en sangrado activo, que el paciente que no tiene sangrado activo o que tiene sangrado intermitente, la verdad es que el rendimiento es muy bajo. La gammagrafía es otro estudio que también se asocia pues, a buenos resultados, principalmente por el uso de marcadores como coloide de tecnecio 99 o eritrocitos marcados también con tecnecio 99,
que identifican los puntos de sangrado, la fuga aproximadamente de 0.05 a 0.1 mililitros por minuto. Es mucho más sensible en cuanto a detectar el sangrado de un 93% y una especificidad de un 95%. Sin embargo, tiene la desventaja de que no localiza de manera exacta el sangrado. O sea, identifica que está sangrando un paciente, pero no te dice o no tiene un rendimiento diagnóstico para decirte de dónde. Hasta lo reportan con una media de un 66% para precisar el sitio de sangrado. Es más, se ha utilizado más como screening antes de realizar una angiografía para poder definir el sitio o aproximado de sangrado. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que es un estudio que una vez que se aplica los eritrocitos marcados, pues puede repetirse en varias ocasiones, incluso hasta 48 horas, para poder observar los puntos de sangrado identificados por la fuga de los eritrocitos. Y pues como ya lo comenté, las desventajas, identificar la localización y la radioactividad. Los estudios complementarios, otro estudio complementario que se puede hacer es la angiografía. Este estudio es particularmente útil en pacientes inestables. De hecho, la mayoría de las guías lo recomiendan para pacientes inestables. Tiene una sensibilidad muchísimo más alta cuando el paciente está sangrando en agudo, sensibilidad de un 85% contra el 15% de pacientes estables y con sangrado intermitente o inactivo. Tiene una muy buena especificidad, 99%. Requiere un sangrado aproximado de 0.5 a 1 mililitro por minuto. Y la tasa de éxito de localización de un sangrado es muy variable, es operador dependiente y va de un 25 a un 70%. Se dice que de manera sistemática se debe de hacer la canulación primero de la arteria mesentérica inferior porque al menos la mayoría de los sangrados vienen de esa región, de colon derecho, ilion distal, por lo que recomiendan hacer la canulación primero de la arteria mesentérica superior, posteriormente de la arteria mesentérica inferior y por último en tronco celíaco para poder identificar las fugas de contraste. Aquí en esta imagen podemos observar pues evidentemente la fuga de contraste y los vasos dilatados, tortuosos en la pared cecal. El diagnóstico de esta angiografía pues son angiodisplasias. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar en una angiografía? Bueno, la extravasación del medio de contraste, que si bien es la más sensible, es la menos presente, la menos frecuente de encontrar en un estudio así. La malformación arteriovenosa, particularmente para las angiodisplasias, de hecho se considera como tal el gold estándar para diagnóstico de angiodisplasia. Un llenado rápido venoso o un retraso en el vaciamiento venoso. En esta angiografía, bueno, podemos ver cómo se ve la fuga del medio de contraste. Tiene la ventaja la angiografía de que es terapéutica. Particularmente podemos realizar una embolización selectiva o supraselectiva. ¿Qué agentes son utilizados? Gelfuan, partículas de polivinil, microalambres, etcétera. Sin embargo, el hecho de ser invasivo tiene un riesgo de sangrado de un 22% y una disquemia de un 5%. Se puede aplicar también la inyección de vasopresina de manera constante colocando un catéter largo y se puede aplicar la colocación de manera de infusión continua la vasopresina. Es raro que sea utilizado, pero por sus eventos adversos que son cardiovasculares, renales. Sin embargo, bueno, pues es otra técnica que puede ser utilizada. Aquí podemos ver otra angiografía donde se observa perfectamente que fuga el medio de contraste, un sangrado a nivel de ilion distal, se canula hasta donde llega y se emboliza, en este caso lo hicieron con polivinil.
Ya que no encontremos con ninguno de estos recursos el origen del sangrado tubo digestivo bajo, se debe sospechar en que el origen pudiera ser de intestino delgado. Entonces la videocápsula endoscópica es una buena herramienta que nos permite identificar el sangrado. Sin embargo, el rendimiento diagnóstico es muy variable, desde un 38 hasta un 83%. ¿Qué es lo que vamos a hacer con un paciente que ingresa a urgencias? Hay múltiples algoritmos. La verdad es que cada algoritmo está basado en base a los recursos de cada hospital, en base a los recursos y las diferencias de los pacientes que llegan. Este es el algoritmo que nos propone Corman, este es el algoritmo de las guías de práctica clínica y existen múltiples más algoritmos, como les comento, variados, basados en las características y los estudios disponibles de cada hospital. Eh, por ejemplo, este paciente que ingresó al servicio de urgencias, paciente con sangrado de tubo digestivo bajo, una hematoquesia, un paciente renal, añoso y con tiempos alargados. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este más o menos es el algoritmo que podemos utilizar en nuestro hospital, en el Hospital General de México. Está basado en la guía de práctica clínica, que creo que es el más acorde a los países latinoamericanos. Entonces, vamos a encontrar un paciente, vamos a definir de manera inicial si está estable o no está estable. Si el paciente está estable, pues podemos realizar una colonoscopía, ya sea durante el internamiento o incluso de manera ambulatoria. ¿Para qué? Para identificar la causa y dar el tratamiento apropiado. Si el paciente está inestable, bueno, pues vamos de manera inicial reanimarlo. Una vez que demos la reanimación, revalorar, considerar si está estable, pues podemos realizar una panendoscopía porque generalmente los pacientes que llegan con inestabilidad hemodinámica pueden tener un origen alto. Entonces, panendoscopía y colonoscopía, que si es satisfactoria, bueno, identifican la causa y tratamiento apropiado. Si no, se puede realizar una angiotomografía. En la angiotomografía podemos tener dos cosas. La primera es que ya no tenga sangrado. Entonces, pues vamos a poder hacer lo siguiente: vigilarla, repetir el estudio endoscópico o si encontramos la causa, pues dar un manejo quirúrgico definitivo. Si en la angiotac se observa un sangrado activo, entonces se puede intentar realizar la embolización vía angiografía. Si se emboliza y es exitoso, bueno, pues vigilancia, ¿no? Pero si no, considerar el tratamiento quirúrgico. ¿Qué cirugía o qué pacientes son candidatos a cirugía? Aquí están las indicaciones de manera clásica. Aquella hemorragia que no es controlada por angiografía en un paciente inestable. Una hemorragia recurrente y que tampoco es controlada por angiografía o colonoscopía, pero el paciente está estable. Que la etiología se resuelve mejor con cirugía, es decir, neoplasia, divertícula de Meckel o una enfermedad hemorroidal, por ejemplo. Aquel paciente, estos son un poco relativos, aquel paciente que requiere transfusiones de sangre, que está inestable hemodinámicamente y que no puede ser controlado por angiografía o colonoscopia, o aquel paciente que tiene una hemorragia persistente más de 72 horas. En el paciente inestable, es decir, el paciente que no se le pudo realizar o no se encontró de manera angiográfica o endoscópica el sangrado, pues bueno, vamos a ingresar a quirófano. ¿Cuál es la cirugía que se propone? La colectomía subtotal es la cirugía de manera clásica propuesta, dependiendo obviamente de las características del paciente. Si está inestable y se va a hacer una cirugía de control de daños, pues se puede considerar un cierre temporal. O si el paciente está estable, podemos considerar una anastomosis diferida o en ese momento. Y
Antes de realizar cualquier resección, se recomienda la búsqueda de un divertículo de Meckel o tumores gastrointestinales. En un paciente estable que no hemos encontrado el sangrado, el origen del sangrado, definitivamente primero debemos agotar todos los recursos diagnósticos y considerar la cirugía como el último recurso. Sin embargo, si ya los agotamos, ¿qué se recomienda? Bueno, la laparoscopía diagnóstica con enteroscopía intraoperatoria. Existen otros métodos, por ejemplo aquí, que es la utilización de azul de metileno vía angiografía para identificar el sitio de sangrado, entonces hacer resecciones intestinales selectivas. Es raro pues que lleguemos a ver esto, pero tenemos que tenerlo en mente por cualquier paciente que no podamos encontrar el sangrado. De hecho, aquí hay un algoritmo, les voy a mostrar este algoritmo donde hablamos sobre qué hacer ya una vez que estamos en cirugía. Si este es el algoritmo quirúrgico. Si se encuentra el sitio de sangrado y el paciente está inestable, bueno, pues hacer una resección anatómica y un cierre temporal. Y si no sangró, considerar la anastomosis o el estoma derivativo. Si el paciente se encontró la causa, pero no está inestable, bueno, pues se puede realizar una resección anatómica y una anastomosis primaria. Sin embargo, un paciente que ingresa a quirófano, pero no encontramos la causa, se puede realizar una endoscopía transoperatoria. Si es positiva, bueno, pues tratarla. Si es negativa, se recomienda hacer una colectomía subtotal con un cierre temporal. Y en otro tiempo considerar anastomosis y cierre. Si ya se realizó la colectomía subtotal y sigue el sangrado, repetir, obviamente, la endoscopía. Si es positiva, bueno, pues tratar la causa. Si es negativa, considerar, que esto pues ya es a reserva del cirujano, resecciones intestinales de lesiones de intestino delgado que parezcan obvias o sugerentes de sangrado y el cierre primario. Aquí podría yo considerar mejor realizar una enteroscopía diagnóstica intraoperatoria con azul de metileno. Y si es positiva, bueno, pues hacer resección selectiva y cierre, o de lo contrario, pues una hilostomía terminal y continuar con el protocolo de estudio. Pues, espero que nunca nos topemos con un paciente así de grave que no podamos encontrar la causa pese a que estamos en quirófano. Voy a hablar un poquito de las causas de sangrado digestivo bajo, que no se van a tocar en los siguientes temas o las siguientes sesiones que vamos a tener en línea, y solo me enfocaré precisamente a las que no veremos, ¿vale? De manera inicial, la hemorragia diverticular es un espectro clínico dentro de toda la patología diverticular, y aquí puedo resumirla como la clasifica el consenso mexicano, que bueno, el paciente que tiene una enfermedad diverticular y que presenta sangrado tubo digestivo se considera como complicada. Hay varias opciones, como ya saben, o varias variantes de enfermedad diverticular complicada, y la hemorragia diverticular es una. Representa de un 3 a un 15% de la diverticulosis. Y bueno, pues su fisiopatología es la ruptura de los vasos rectos, generalmente es autolimitada, pero tiene un alto índice de recurrencia, de un 13 a un 48%. Por lo general, en esta patología, el manejo es endoscópico en el escenario agudo y puede repetirse en el periodo de resangrado, pues ya sea inyección de adrenalina, aplicación de bandas, endoclips, etcétera. Ya lo había comentado. La angiodisplasia o lactasia vascular también es una patología bastante frecuente. Algunos autores consideran que es quizá la más frecuente de todas, sin embargo, está subdiagnosticada y por lo que la estadística no la considera. Son lesiones
degenerativas adquiridas, tienen una dilatación progresiva de los vasos, de predominio del lado derecho, como lo podemos ver, y se asocian mucho al proceso de envejecimiento. Aquí podemos ver estas lesiones anormales, arteriovenosas, y no se sabe bien su causa. Se considera que puede ser secundario al incremento de la presión intraluminal, a la contracción muscular que produce una dilatación y obstrucción de las venas perforantes. Se observa como lesiones o ectasias vasculares que tienen un predominio en la submucosa y raramente se asocian a otras malformaciones en tracto gastrointestinal. ¿Cuáles son los sitios de lesión? Esa es una pregunta de examen. Predominan del lado derecho, particularmente en el ciego, hasta un 37%, ascendente en un 17%. En el transverso solo se observan el 7%. Y aquí vemos en descendente 7%. Sigmoides también tiene una incidencia alta, 18%, y recto 14%. Por lo general, el sangrado digestivo de una angiodisplasia es menos severo, ya que la causa es venosa, a diferencia de la diverticular, que es arterial. La lesión de Dielafort es un aneurisma submucoso gástrico. Esa es la descripción clásica. Sin embargo, puede encontrarse en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Se refiere que de manera más frecuente después del estómago, colon y intestino e ilion distal. ¿Cuáles son los criterios endoscópicos? La lesión menor de 3 milímetros en la mucosa, más uno de los siguientes, ya sea un sangrado arterial activo, la protrusión de 1 a 2 milímetros del vaso sanguíneo, como lo podemos ver, un coágulo adherido y la lesión inactiva asociada con sangre intraluminal. Son los criterios endoscópicos. Por lo general, para este tipo de lesiones, el manejo es endoscópico. La inyección de vasopresina, escleroterapia, adrenalina, etc. El divertículo de Meckel, bueno, pues usualmente se puede presentar ya sea como hematoquesia o incluso como rectorragia. Es bastante frecuente, como ya lo saben, el 2% de la población. Y el sangrado tubo digestivo corresponde al 50% de las complicaciones agudas del divertículo. Es decir, de los pacientes que tienen divertículo de Meckel, el 50% va a tener su presentación como un sangrado. Entonces sí hay que tenerlo presente. El sangrado puede ser de origen local o cercano al divertículo por ulceración, pero también puede ser a distancia, como lesión secundaria a la secreción ácida, y particularmente puede ser en el recto, donde genera irritación local y proctitis por la producción gástrica ectópica. El tratamiento es quirúrgico, como ya sabemos, en el escenario agudo, pues resección segmental intestinal y anastomosis. En un paciente que encontramos o operamos por otra causa, ¿vale la pena realizarle la resección? Pues Soltero y otros pues observaron que la verdad es que no vale la pena. La probabilidad de causar síntomas en un paciente es relativamente raro, 4.2% en toda su vida, y el número necesario a tratar para poder ayudar a un paciente de no tener complicaciones por divertículo de Meckel es de 800. Entonces, pues no es recomendable realizar la diverticulectomía de manera incidental, ¿vale? Las varices colorectales es una patología muy rara, la pongo como importante porque en el Corman sí lo consideran. Se asocia principalmente a pacientes que tienen cirrosis hepática o hipertensión portal. Sin embargo, también hay unas variantes que son incluso familiares o congénitas. Dentro de estos pacientes es realmente raro, solo se presenta en el 2.5 de los pacientes que requieren escleroterapia en varices esofágicas, pero también
pueden observarse no solo como colorectal, sino como varices estomales, como lo vemos aquí, o paraestomales. Eh, el manejo por lo general es endoscópico, si es similar a las varices esofágicas, y si no se puede, bueno, pues realizar resección intestinal. De preferencia, este, el tratamiento quirúrgico se reserva para las etiologías que son de origen familiar o idiopático, no tanto así para las que tienen patología secundaria a hipertensión portal o cirrosis. Y la proctitis por radiación es una patología bastante frecuente en el servicio. De hecho, la desarrollo un poco más porque es parte del tema y es una de las causas más importantes de sangrado digestivo bajo. Para definirla, se puede definir como proctitis aguda o crónica. Eh, Como pregunta de examen era en base a las semanas, pero la verdad ya revisándolo bien, cada, eh, cada sociedad define aguda o crónica diferente. El Corman lo define como 6 semanas, la ASG 12 semanas, la ACCRS 6 meses, entonces no hay un consenso realmente sobre cuál es el punto de corte para aguda o crónica. La incidencia es eh, para la aguda de 8 a un 13% y para la crónica de un 2 a un 20%. ¿Qué factores de riesgo puede tener un paciente para tener proctitis? Bueno, pues que tenga radiación, sobre todo a dosis altas de 40 a 70 grays, con un área de exposición amplia, aumenta sobre todo en la radioterapia de manera externa en comparación con la braquiterapia, y los pacientes que tienen antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía, diabetes, pues también tienen un riesgo muy alto. La patogénesis de esta proctitis, en la aguda, bueno, pues es un daño directo a la mucosa y una alteración a la microbiota secundaria a la radiación. Y a diferencia de la crónica, bueno, pues que se presenta como una atrofia epitelial, como fibrosis y endarteritis obliterativa. Es importante esta distinción entre aguda y crónica, más que nada porque la evolución es muy diferente. Por lo general, la evolución la evolución aguda es más autolimitada. De hecho, se reporta de un 50 a 75% de los pacientes que tienen proctitis aguda van a remitir de manera espontánea, y particularmente si se suspende la radioterapia, bueno, pues mejoran la mayoría. Sin embargo, la crónica, bueno, pues tiene una evolución un poco más desfavorable. Se presentará al paciente con diarrea, descarga mucosa, urgencia defecatoria, tenesmo y sangrado en el escenario agudo. Y en el crónico, bueno, puede presentarse con los mismos síntomas, sin embargo, el sangrado es mayor, de moderado a grave. Pueden presentarse complicaciones, ya sea estenosis y estreñimiento secundario a eso, dolor rectal o fístulas. Hay que hacer diagnóstico diferencial en la proctitis por adhesión con colitis infecciosa, ya sea por amibas, Clostridium difficile, enfermedad de transmisión sexual como gonorrea, sífilis, clamidia, herpes virus y citomegalovirus. También incluir en este espectro la colitis de aspecto inflamatorio, enfermedad inflamatoria intestinal y la colitis isquémica. En cuanto a los paraclínicos, ¿qué le vamos a pedir a un paciente que llega por proctitis por radiación? Si bien es cierto que el paciente en el escenario agudo, recibió radioterapia pronto, en el escenario crónico, bueno, pues solo tenemos el antecedente, pero debemos de pedirle a todos los pacientes coprológico, coprocultivo, laboratorios como VH, química, electrolitos, albúmina, PCR y BCG, y a menos que durante la exploración física observemos que el paciente tiene complicaciones, es decir, que tiene estenosis o fístulas, bueno, considera realizar una tomografía o una resonancia. La endoscopía es el diagnóstico o el estudio que nos va a hacer la diferencia, o nos va a hacer el diagnóstico
y siempre hay que solicitar la toma de biopsia. A nivel histológico, en la proctitis, bueno, pues vamos a observar telangiectasias, atrofia, mucosa friable y histológicamente se va a observar infiltrados eosinofílicos con atipia epitelial. Entonces, la biopsia es parte del, quizá lo más importante para realizar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento se divide en tres: médico, endoscópico y quirúrgico. En cuanto al médico, la hidratación y los antidiarreicos si el paciente tiene, obviamente, la diarrea y es sintomático. Ya comentamos que en el agudo es autolimitado, entonces por lo general se den con estas medidas. Se puede aplicar enemas, ya sea de sucralfato a la dosis que comento aquí. Estos pacientes pueden presentar mejoría de un 50 a un 90% con un grado de evidencia 1C. También se le pueden aplicar enemas de hidrocortisona o budesonida. Eh, Incluso algunas series combinan eh, ambas terapias, sucralfato y esteroides, con buenos resultados. Pueden utilizarse 5-ASA, ya sea mesalazina. Metronidazol, algunas series lo recomiendan a dosis de 400 miligramos vía oral cada 8 horas. Y la verdad, hay algunos artículos, algunas series de casos que tienen un grado de evidencia muy bajo, pero que han utilizado butirato, vitamina E, vitamina C, vitamina A, que tuvieron buenos resultados, pero la verdad es que las series de casos eh, es muy poco y no se recomiendan de manera sistemática por el nivel de evidencia. El oxígeno hiperbárico, sí hay algunos estudios que apoyan y de hecho tiene un grado de evidencia 1B, entonces creo que una buena, es útil pues para el manejo de la proctitis. En cuanto al manejo endoscópico, hay dos tratamientos importantes que hay que comentar. El formalino, formaldehído, del 4 al 10%, es uno de ellos, induce la necrosis coagulativa y es bastante efectivo, hasta en un 80% de los casos de los pacientes que tienen proctitis, mejoran. Hay que aplicarlo de manera endoscópica, incluso recomiendan la irrigación directa o en gasa, eh, obviamente con endoscopía, ya que tiene un alto riesgo de quemaduras a nivel del anodermo. Pues, para controlar el sangrado, por lo generalmente requieren múltiples aplicaciones de 1 a 5 en promedio, y pues tiene varios efectos adversos. El riesgo de estenosis, fístulas, dolor anorrectal crónico y la quemadura. En cuanto al argón plasma, bastante seguro y efectivo, de un 80 a 90% de los casos. Requiere múltiples sesiones, en promedio 2 a 3. Y bueno, pues consiste en la aplicación de argón plasma de 1 a 2 litros por minuto a dosis de 40-60 watts en pulsos de 1 a 2 segundos. Generalmente se deben de evitar los últimos 2 centímetros de recto por eventos adversos, ya sea tenesmo, dolor o incontinencia fecal. ¿Cuál es mejor? Si ya sea formalino o argón plasma. En cuanto al control del sangrado, no hay diferencia estadísticamente significativa entre ambos. Sin embargo, debido a las complicaciones que tiene el formaldehído, entonces se recomienda de manera inicial el argón plasma. Otras técnicas que podemos utilizar endoscópicamente, bueno, ya sea la coagulación bipolar, la crioablación, el asa térmica o ablación por radiofrecuencia. Hay múltiples artículos, sin embargo, no hay una evidencia, no hay pruebas suficientes para recomendar una modalidad endoscópica específica. Esto lo dice la ASGE, entonces falta mucho por investigar todavía en el manejo de proctitis por radiación de manera endoscópica. El quirúrgico se reserva para enfermedad refractaria a tratamiento para aquellos que tienen complicaciones, ya sea perforación, fístula o dolor. ¿Y cuál es la cirugía que se propone?
Bueno, en un escenario agudo con sangrado intenso, la proctomía, sin embargo, se asocia a una alta morbilidad y mortalidad. Y en caso a complicaciones, ya sea perforación o fístula, bueno, por la derivación intestinal temporal o terminal. Eh, Sin embargo, el tratamiento quirúrgico es la última opción en el manejo de proctitis. Y bueno, pues sería todo prácticamente. Espero les haya gustado, espero sus comentarios y les agradezco mucho.